Bueno, buenas tardes a todos. A modo de presentación, les vamos a contar un poco quiénes somos y qué es lo que venimos haciendo, ¿sí? El reconocimiento del Ministerio de Educación, Esteban Bullrich, de la falta de vacantes en todos los niveles del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires, tras el fracaso del sistema de inscripción online, dejó claramente al descubierto la falta de inversión y previsión en el área educativa por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La medida de implementar un sistema de inscripción online centralizado llevó a la ciudad al desembolso de 15.200.403 pesos. Fundamentalmente no se respetó el reglamento escolar desde el primer momento, llevando al colapso la asignación de vacantes a más de 69.000 alumnos. De estos, a unos 17.000 hasta el mes de abril todavía estaban reasignándole vacantes. Y de esta cantidad de niños, niñas y adolescentes, unos 9.000 se quedaron sin poder ingresar a la escuela pública, encontrándose algunos hasta la fecha de hoy sin poder concurrir a la escuela por falta de edificios escolares. Este sistema de inscripción, desde un inicio, fue resistido por quienes más conocimientos tienen del mismo, que son los supervisores y los directores. Desde el comienzo mismo de la implementación de la inscripción, en el mes de octubre de 2013, los distintos grupos y colectivos de padres y familias que trabajamos en el área educativa de la ciudad de Buenos Aires y que formamos parte de ella, asumimos la responsabilidad de acercar soluciones al Ministerio de Educación sin ser escuchados sistemáticamente y repetidamente. Desde aquel entonces nos movilizamos muchas veces, juntamos más de 20.000 firmas concientizando y acercando información, especialmente hacia las zonas de la ciudad donde había un mayor desconocimiento de la nueva inscripción. Alertamos a las distintas comunidades educativas de la precarización de los espacios educativos con la instalación de aulas containers y aulas modulares o de construcción en seco. Realizamos abrazos simbólicos a nuestras escuelas expresando que no queremos esto para nuestros hijos. Realizamos 2 festivales públicos multitudinarios con la consigna Ni un niño sin vacante. Pasamos a ser comunicadores de la triste realidad que nos toca vivir, recurrimos a la justicia y presentamos amparos judiciales en los casos que fue necesario. Trabajamos en conjunto con la Defensoría, gremios, docentes, la asesoría tutelar, legisladores y legisladoras que apoyaron nuestro reclamo, centros de estudiantes y cooperadoras escolares, entre otros. Aprendimos mucho, nos reconocimos con otros actores que también luchan el día a día por mejorar la calidad educativa. En ese encuentro logramos en el mes de febrero llamar a una sesión extraordinaria aquí en la legislatura porteña para la presentación de proyectos referidos al tema educativo. Sesión que tuvo quórum, pero en la que el PRO votó en contra y los proyectos allí presentados fueron archivados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de este trabajo en conjunto es que surgió la conformación de la Multisectorial por la Educación Pública, constituida por docentes, familias, legisladores, gremios, movimientos sociales, agrupaciones políticas y diversos grupos afines a la educación pública, constituyendo un espacio no solo de articulación, de diálogo y participación, sino principalmente un ámbito de socialización de ideas y problemáticas esencialmente solidario y que se encuentra hoy, al igual que durante las vacaciones de verano, en estado de alerta y movilización. En todos estos meses no nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que por el contrario hemos iniciado 3 grandes líneas de relevamiento, apoyándonos en el trabajo ya realizado por algunos de los actores sociales arriba mencionados, así como recorriendo las escuelas y dialogando con las comunidades educativas afectadas. Por un lado, se realizó un relevamiento y seguimiento de una gran cantidad de casos de aquellos niños, niñas y adolescentes a quienes no se les asignó la vacante solicitada. De modo paralelo, se realizó un relevamiento de edificios escolares con obras pendientes de realización, un seguimiento de las aulas construidas de manera precaria y se confeccionó un registro de edificios ociosos que pueden ser reconvertidos en escuelas a la brevedad. Finalmente, y en el último tiempo, se inició un trabajo de relevamiento de la situación en que se encuentran las diversas cooperadoras escolares de la ciudad. Este informe será desarrollado extensamente en nuestra próxima presentación. Todo este trabajo realizado nos permite hoy presentarnos aquí para indicar cuáles son las observaciones realizadas hasta el momento y cuáles son nuestras propuestas para los próximos meses. Nos dividimos en 3 comisiones.
vamos a presentar un poco el trabajo de la Comisión Sin Vacantes y de la Comisión Infraestructura. Hola, buenas tardes. Yo soy Paula Costa, mi compañero Marcelo Pascal. Básicamente nosotros elaboramos un informe estadístico y de datos en relación a la realidad social de cada familia en función de la asignación de vacantes que tuvieron. Nos basamos para realizar el informe en datos que se recabaron por docentes y por mismos familiares en la puerta de los distritos, de diferentes distritos escolares, y a su vez por un relevamiento que nosotros hicimos online publicando un formulario a través del grupo de Facebook No a la Inscripción. De todos esos datos que recabamos, hicimos un seguimiento durante los meses de febrero, marzo y abril. De ahí se desprendieron un montón de cuestiones que claramente el sistema de inscripción online no contempló. Y información, por otro lado, que el Ministerio de Educación dudo que tenga porque no ha tenido un contacto, digamos, real con las familias. Exactamente el sistema de inscripción online lo que hizo fue eso, cortar el vínculo de las familias con las escuelas. Marcelo, Sí. Bueno, buenas tardes. Un poco lo que yo les presento, o sea, es el trabajo que realizamos. Nosotros, en base a los listados que obtuvimos durante casi hasta fines de febrero, principio de marzo, luego comenzamos a hacer un seguimiento, fueron llamados telefónicos, lo cual significó un trabajo muy grande para un grupo pequeño, armado ad hoc. Algo que nosotros queremos rescatar es que cada llamado telefónico era encontrarnos con una realidad social durísima, muy dura, con familias que no tenían vacante, con familias que estaban sufriendo, que estaban angustiadas por la situación de no poder mandar a sus hijos. Esto implicó una ardua tarea, relevar todo eso. Nosotros de los listados que teníamos tuvimos 387 casos, en general mayoritariamente de inicial fueron un 60%, 34% de primaria. Cuando realizamos los llamados telefónicos logramos recabar datos qué pasaba con la situación de la familia de 215 familias. De esas 215 familias es que hicimos el informe. Nosotros hicimos una categorización teniendo en cuenta que familias que tenían vacante asignada y vacantes sin asignar. De las vacantes asignadas, un detalle muy importante que nosotros empezamos a ver es vacantes asignadas no solicitadas. Nos encontramos con que había familias que aceptaban la vacante por presión, tanto porque se llegaba a febrero o marzo, empezaban las clases, y especialmente por presión de estos call centers que contrató el ministerio para decirle a la gente que si no aceptaba se quedaba sin vacante. Entonces hay mucha vacante aceptada y confirmada de personas que no la están pudiendo sostener, porque está costando muchísimo sostenerla. De las vacantes asignadas, hay alrededor del 30% son vacantes no solicitadas. Son vacantes que las familias no querían, pero las tuvieron que aceptar, como decía antes, por una cuestión de presión. Después, a ver, una cosa más. La gente que resolvió el tema de las vacantes no significó que llamaba al 147 como promocionaba el gobierno y lo solucionaba, sino significó que tuvieron que recorrer escuelas, direcciones, supervisiones, ir al ministerio. Varios de nosotros, los que llamamos por teléfono, encontramos con casos de madres que perdieron su trabajo porque tenían que elegir el trabajo o la educación de sus hijos. Y optaban por ir a pelear por la educación de sus hijos y a recorrer oficinas día tras día para poder conseguir esa bendita vacante. Entonces, conseguir la vacante para todos estos casos fue un verdadero padecimiento. Después, del tema de la gente que no consiguió las vacantes, que es el 50% de lo relevado, ahí nos encontramos con que había casos de que había gente que estaba sin respuesta,
que hasta fines de abril, principio de mayo, no tenía respuesta, que eran mayoritarios. Casi el 75% de los consultados no tenían respuesta, no sabían por qué no le habían dado la vacante, lo desconocían. Y después estaba el tema de rechazada por distancia. Seguía habiendo casos de vacantes otorgadas en los primeros listados y luego quitadas. Esto de otorgado y quitado fue de una violencia institucional muy grande. Las familias quedaban con que recibían la vacante y luego intempestivamente alguien lo llamaba, porque era alguien que lo llamaba, no era algo, era un call center que lo llamaba y le decía, mire, por un problema técnico su vacante no le tiene más, tiene que ponerse a buscar vacante. Gente que quedó en lista de espera, que tampoco sabe muy bien cuándo le va a tocar, con subidas y bajadas en el orden de prioridad sin que nadie se los explique. Mucha gente con el tema de prioridad que le correspondía a la escuela por cercanía, por el padre de docente, por acceso directo, y no se lo otorgaron. Y una cuestión muy grave que ha aparecido en otros informes y apareció en el informe nuestro, que es el tema del pasaje a escuelas privadas. Nosotros detectamos de los que no obtuvieron respuesta, quedaron sin vacante, un 14% se fueron a las escuelas privadas. Tengan en cuenta que el informe nuestro tiene mucha presencia de la zona sur, mucha presencia. Esto ha implicado para un montón de familias que no han comentado un esfuerzo terrible en lo económico, en lo familiar, poder mandar a sus pibes a escuelas privadas. Y también han aparecido casos de familias que han enviado a sus pibes a la provincia de Buenos Aires con tal que no pierdan el año. Entonces, la escuela pública está perdiendo un 14% de vacantes que se van a la escuela privada. Nosotros, desde la comisión, desde la multisectorial, lo que vamos a seguir insistiendo y pidiéndole, exigiéndole, solicitando, no sé, de las maneras que esté a nuestro alcance, al Ministerio y al Gobierno de la Ciudad y a la Comisión de Educación de la Legislatura, que abran espacios de trabajo. No se puede sostener nuevamente la inscripción tal cual fue pensada. Lo pedimos bien, lo solicitamos, intentamos que no se vuelva a repetir casi esta tragedia educativa que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias. Ahora va a Romina Vicenta a informar sobre el relevamiento que estuvo haciendo la Comisión de Infraestructura, que claramente está totalmente relacionado con la falta de vacantes y las vacantes mal asignadas. Bueno, del resfrío en el medio, perdón. Bueno, nosotros arrancamos. Esto es. Ahí está separado. Claro. Entonces, no. Vamos todos para adelante. No, pero sabes que me da más cómodo Sí. Nosotros iniciamos el trabajo de la Comisión de Infraestructura empezando por las supuestas 50 escuelas que el PRO dice haber construido. Ellos, cuando promedió todo este conflicto, entregaron un listado con supuestas 50 escuelas. Nosotros hasta el momento llevamos relevado un poco más de la mitad. Y en realidad lo que descubrimos es que los porcentajes son más bien mentirosos. Ellos, del informe de ellos se desprende que casi un 60% de esas 50 escuelas serían construidas, iniciadas y terminadas por el PRO. Y la realidad es que nosotros nos encontramos con una realidad muy diferente. Nos encontramos con que en principio hay un porcentaje que ronda el 15 o el 20, depende de cómo será el número, por ciento de escuelas que están construidas con fondos del Estado Nacional. Hay un 23% de escuelas que son relocalizadas, es decir, son escuelas que no generaron matrícula nueva, sino que son escuelas que por una razón u otra, casos como el Esnaola u otros, que el edificio o antiguo o original no daba para más, se tuvo que relocalizar, pero no hay creación de nuevas vacantes. Y lo que sí hay un enorme porcentaje, que ronda el 40%, de escuelas iniciadas por gestiones anteriores. En algunos casos solo inauguradas por el PRO y en otros casos con alguna terminación y demás.
Otra de las cuestiones que nos encontramos fue con cantidad de escuelas inexistentes, escuelas que aparecen en los listados, escuelas que aparecen como inauguradas, como por ejemplo un caso es la escuela primaria número 28 de 5, el Distrito Escolar 5, que es una losa en la cual están empezando a poner las aberturas y el jardín que está al lado está funcionando con un grupo electrógeno. Y la escuela de oficios, que es la que está justo al lado, es una escuela relocalizada, que era lo que hoy por hoy es la escuela recientemente expropiada de Carlos Fuente Alba. Y después lo que hay es, bueno, el porcentaje que nosotros relevamos alrededor de un 15% de escuelas inexistentes, lo cual es muchísimo. Estas escuelas son escuelas a las cuales se han asignado vacantes, se ha mandado gente, se ha encontrado con que iban y había un baldío, o se encontraban con una escuela en obra. Por ejemplo, en el Polo Educativo Soldati, que es lo que hablábamos hoy, nos contaban que hay una escuela, la vimos, una escuela íntegramente construida con containers, lo cual es un horror, es un jardín de infantes, no es una escuela, que ahora está en construcción, y nos contaban que, por ejemplo, esta escuela ya tiene asignada una matrícula de niños. Es decir, hoy por hoy estamos casi llegando a las vacaciones de invierno y hay una cantidad de niños que no han podido iniciar su escolaridad en el jardín porque esa escuela que está en obra, que además está armada con containers, tiene asignada la vacante y no hay niños, los niños no han podido iniciar su escolaridad. Y la otra cuestión es el tema de las aulas container, que fue otro de los puntos que como comisión relevamos, y tiene que ver con, encontramos con que sistemáticamente en la mayoría de los espacios donde se intentó colocar las aulas container fueron rechazadas por la comunidad. Uno de los más recientes fue el caso de Lengüita, donde recibió una descarga eléctrica del ex rector, pero hay un caso como el de la escuela Caja Amarilla de La Boca, que nosotros fuimos y nos contaban que están esperando que le saquen los containers, lo están pidiendo desde marzo. No consiguen que se los saquen, la comunidad no los quiere, no están en uso, y encima de todo les arruinaron la huerta a los chicos que venían durante años haciéndola porque les calcularon mal el tamaño de la carpeta, las aulas container no van a ser usadas. Y en el mismo Polo Educativo Soldati nos encontramos con un dato interesante, porque ellos tienen aulas container 3, en realidad, que cada una está formada por 4 containers ensamblados. Adentro de cada una de esas aulas container hay 42 niños y adolescentes, porque la escuela es secundaria a la tarde, y nos contaban que en la última lluvia de marzo colapsó el techo de una de las aulas container y esa aula está inutilizada desde marzo. Un aula container que lleva 2 años de uso, que sale el metro cuadrado 3 o 4 veces más que cualquier método constructivo habitual, y encima de todo se supone que son aulas container que tienen 10-15 años de uso, y nos encontramos con que a los 2 años están rotas. Hay filtraciones, las filtraciones son evidentes, por lo menos en el que estuvimos viendo, y lo cierto es que los espacios son muy reducidos. El jardín que estuvimos viendo en Soldati, realmente las aulas son muy chiquititas, son súper chiquititas. Entonces, bueno, nada, nosotros estuvimos haciendo todo ese relevamiento sobre estos 3 ejes: el tema de infraestructura, el tema de obras pendientes y container. Y la otra cuestión, y con esto ya termino, es el relevamiento de edificios ociosos. La idea es continuar un poco en la línea de lo que se hizo con la Escuela Carlos Fuente Alba y conseguir que edificios ociosos que con algunos arreglos que pueden ser relativamente fáciles de llevar a cabo puedan ser rápidamente puestos al servicio de construir vacantes rápidamente. Entonces, en ese sentido también estamos recopilando información de distintos edificios que puedan ser usados para esa actividad.